puede prescindirse de este edificio porque precisamente es la primera página, es la puerta que abrió a Colima el nivel de educación superior que entonces no existía. Este edificio, hasta donde tengo entendido yo, lo construyó el cónsul alemán, porque había una comunidad alemana importante en ese tiempo en Colima. Esta manzana era un solar, ¿verdad? Y era de mi abuelo Cristian Flor, Geder, alemán. Mi tío Eduardo Müller construyó la casa esta, porque era de un cristiano, se la cedió a las hijas, a las dos hijas que tenía, a Elena y a Matilde. Y entonces Elena se casó con Müller y Müller construyó la casa. Luego lo compró el gobernador Saucedo para evitar cuando era gobernador. Fue la casa de gobierno, pero era propiedad de él. Él se lo vendió al gobierno del estado para que se creara la Universidad Popular de Colima, ¿sí? En 1940. Posteriormente, la universidad fue cambiada allá a Niños Héroes, donde está el Instituto Universitario de Bellas Artes, ¿sí? Y este edificio se pasó a ser parte del gobierno federal, pero esa dependencia federal nunca lo ocupó, sino que el gobierno del estado metió aquí los sistemas de seguridad, o sea, el área de seguridad, metió la procuraduría, metió tránsito, metió otros, la policía, ¿sí? Entonces estuvieron aquí asentados y nunca pudo el gobierno federal tomar posesión de esta propiedad. En tiempo de que el licenciado Mario de la Madrid era secretario general de gobierno, fue él el que rescató el edificio para el gobierno del estado. Entonces se lo cedieron la federación nuevamente al gobierno del estado. Ha sido casa de habitación, ha sido secundaria, ha sido universidad, ha sido inclusive hasta cárcel, ha sido edificio de oficinas administrativas. Y lo más importante, pues, en este caso es su etapa cuando fue parte de la Universidad de Colima hasta el año de 1962. Yo te puedo decir que en estos espacios que se generaron como salones de clases, no sé qué cantidad de colimenses hayan estudiado aquí, pero deben de ser demasiados. Cuando se construyó este edificio, acababa de pasar los edificios del centro de la ciudad que los hizo el Aralif Lucio Uribe. Entonces quedó el edificio con la influencia del neoclasicismo, que un neoclasicismo muy importante porque conservó alturas y espacios a una proporción a Colima. Normalmente el clásico es casi el doble de altura. Y aquí, en embargo, achaparraron las cosas, pero tuvimos un neoclasicismo muy original para nuestra ciudad por los temblores o por cosas por el estilo. O sea, bajaron las alturas y quedó un neoclasicismo para Colima, o sea, hecho para aquí, que no lo ves en otros lados del mundo, porque las alturas y las proporciones fueron perfectamente transportadas a otra escala. El edificio de la Universidad Popular estaba más reducido que como lo está actualmente en 20 de noviembre 241. Adquirido por el gobernador del estado, coronel Pedro Torres Ortiz, por venta que le hizo don Salvador Saucedo, el gobernador del estado, de 1931 a 1935, comprendía los mismos salones que actualmente están en el lado sur y este.
había una parte por una puerta donde se iba a la alberca, una alberca preciosa, desde luego que no de las características, porque era una alberca familiar, ya que aquí vivió el gobernador Saucedo, y este edificio fue expropiado por el coronel Santana para que fuera escuela en 1940, con Torres Ortiz. El caso es que allá enfrente teníamos más aulas y había una aula muy grande en donde nos impartía dibujo. Teníamos respiradores y todo lo necesario. Enseguida estaba la cocina, que estaba adaptada, era la cocina que tenía cuando fue gobernador Saucedo, con todo lo necesario para que nosotras, las maestras, las alumnas, pudiéramos aprender. Había una cancha de básquetbol. Allí nos daban clases de educación física. Se empleó para impartir clases y para talleres de costura que se impartían con el nombre de Escuela de Enseñanza Doméstica, porque entonces se pensaba en la mujer solamente en actividades domésticas. Yo comencé de rector con el profesor Rubén Vizcarra. Era un edificio pequeño, muy bonito, todo de madera, impecable. Entrábamos con un respeto que para qué le cuento. En esas partes de afuera que están esos semicírculos, a la hora del descanso nos sentábamos. Es una transformación preciosa. Está precioso el edificio. Estaba la Escuela Normal de Educadoras. Esa funcionaba de las 3 a las 8 de la noche, aquí mismo en este edificio. Funcionaba la Escuela de Enfermería y la Escuela de Química. La maestra Chona Galindo y todos los que tenían farmacias por la calle principal venían a tomar clases. Donde está el auditorio, toda esta parte, era nuestra cancha de juego de voleibol y de básquetbol. Teníamos talleres allá de tallado en madera. A mí me gustó mucho, yo quería tallar madera precisamente. Teníamos aquí alberca y nos turnábamos para nadar aquí. Una alberca, no tipo olímpico, pero una alberca muy grande. Aquí nadamos. Aquí el salón, me tocó aquí esta parte. Por primera vez, por ejemplo, todos los que ingresamos a la escuela nos sentábamos en un respirador para dibujantes, ¿no? Era el aula de dibujo constructivo y de dibujo de arte. Teníamos un salón de música, había pianos, y pues era muy bello, por ejemplo, esta parte de aquí, era un jardín, aquí estábamos, aquí paseábamos los estudiantes estudiando las lecciones, ¿no? Aquí en medio teníamos una pilita redonda y tenemos unas palmeras que tal vez estas sean y plantas de ornato. Todas las respetábamos. Todos los jóvenes en los 10 minutos caminábamos aquí en los corredores preparando la siguiente clase. Recuerdo a mis maestros queridos, a don Miguelito Gómez, a Aniceto Castellanos, a Antonio Gaitán, al profesor Francisco Hernández, mi inolvidable maestro.
Entonces se decidió invitar a 4 personas, a 4 artistas de Colima, ¿sí? Entre ellos el profesor Francisco Vázquez, el maestro Alejandro Reyes, y al maestro Jonathan Aparicio y al maestro Rafael Samarripa, para que hicieran 4 obras artísticas y pusieran más ameno o más divertido el edificio, ¿sí? Ya que no podíamos hacerlo como casa, sino los corredores se sentirán un poco solos o no, medios muertos. Nací aquí en Colima hace 76 años. Aquí estudié, aquí en este edificio, cuando era Universidad Popular de Colima, de 1942 a 1948. Es decir, la secundaria, que abarcaban 3 aulas de aquí, y la normal. Así que aquí estuve 6 años trabajando. Cuando el arquitecto que remodeló el edificio, el arquitecto Joaquín Vázquez Agraz, nos invitó a los pintores figurativos, entre comillas, para que pintáramos murales en el interior del edificio, pues nos llenamos de grande alegría, ¿no? De una gran satisfacción y de orgullo también, no solo por la oportunidad de pintar algo importante, en lo particular, por ejemplo, en el caso mío, porque iba a estar un mural mío en el edificio donde yo hice mis primeros estudios en Colima. Y este es el mural que me tocó a mí realizar. Son 46 metros y medio de área, metros cuadrados de área. El mural en general, todo, es la vida el desarrollo y la vida desde que nace la Universidad de Colima, con su nombre primitivo Universidad Popular de Colima. Ahí me tocó, por ejemplo, realizar los primeros 10 años, desde que se funda, allá en 1940, nace la idea de los pintores de cómo nace los primeros años de vida de la universidad, cómo se desarrolla. El mío, por ejemplo, manejé dos conceptos. Uno, símbolos que representan el transcurrir del tiempo, y la otra, la vitalidad, el origen de la vida, cómo se desarrolla una vida, cómo nace, cómo crece. Cuando entrábamos a la secundaria, a todos los que entramos, los de nuevo ingreso, a los muchachos, nada más los hombres de primer ingreso, nos rapaban, nos esperaban de rapa, de coco, ¿no? A todos los muchachos. Era tradición, no sé desde cuándo. De manera que yo aquí lo pinté. Fue la primera idea, voy a pintar los pelones. Estamos hablando de 1942 y 40. Yo no sé, creo que desde antes empezaba esto. Yo los veía, estando en primaria, veía los pelones que ingresaban a la secundaria. Esto fue la primera idea que se me vino a la mente, a la memoria para pintarlo en el mural. Todos esos recuerdos me trajo mi mural. Para mí fue volver a vivir lo que viví de muchacho. Una gran oportunidad que yo creo que nadie la va a tener en lo sucesivo, ¿verdad? Revivir los años del 40, 42, 40 y tantos, ¿no? Mi tema se llama transición, en general, el que yo represento. Inicié con raíces, por decir, transición, por transitar ya en esta segunda etapa. En primer lugar, pues se hizo una investigación sobre la historia de la Universidad de Colima. Pues, se recurrió a los archivos. El maestro Manuel Velasco Munguía fue el que nos hizo el favor también de facilitarnos datos, cosa que nos sirvió muchísimo para tener toda la idea de un desarrollo
de nuestros proyectos, ¿no? de nuestra etapa, de lo que concernía a nosotros, sobre todo pues la etapa que yo tenía que trabajar. En sí, de ahí fue donde en lo que yo en lo personal me basé. Lo demás pues ya fue creativo. Pues cuando tienes un proyecto así te entusiasma mucho. Es una oportunidad magnífica la que se nos dio a nosotros, por lo menos a mí, ¿verdad? No puedo evaluarla porque pues, es para mí algo que pues me enorgullece que se me haya tomado en cuenta. Aquí nace la universidad, se gesta una nueva universidad, pensando en que la universidad propone, hace ofertas de una educación con calidad en esta nueva etapa, y es justamente lo que estoy tratando de decir con lo que estoy pintando aquí. La universidad crece, en lo cultural apoya muchísimo, en la ciencia también, lo científico también, y adopta las nuevas tecnologías, y no solamente las adopta para un rato, sino como las toma como algo que puede servir para a futuro. El último panel habla de un contacto de la universidad con lo global, pero sin caer en lo que la figura de abajo nos indica, que está perdiendo completamente su identidad. Es un trabajo con mucha responsabilidad, porque como es un material público, una obra pública, debe ser de lectura fácil para el público, y además es un compromiso grande el decirlo plásticamente y por la convicción que tiene uno para con la universidad. Primero es un mural realizado en resina y fibra de vidrio. Fue modelado en barro, de ahí se sacó un molde en yeso, en fragmentos de 1 metro más o menos. Un archivista, ¿quién es? Un archivista es el encargado de localizar, obtener, guardar y resguardar el patrimonio que contenga cualquier manifestación en la transmisión de la cultura, de los conocimientos de cualquier cultura en cualquier tiempo. Al centro está el archivista, que está girando a sus lados. Es la misma persona, pero tiene 2 miradas, 2 direcciones. La mirada del personaje central se abre su diafragma y captura en este lado un campo visual, y de este otro lado también. Él está atento al presente para recabar, para reunir el material de interés para su resguardo. Y preguntará usted por qué Cleopatra en un mural de esta naturaleza. Yo quiero decir que Cleopatra fue la primera mujer que tuvo la visión de almacenar para provecho de los demás una infinidad de papiros, de pergaminos, de tablillas de arcilla y de piedra para servicio de público. Fue ella la primera mujer en el mundo que soñó con organizar un edificio que sirviera como eso. Y al frente de esta joven está el ADN, que fue un descubrimiento importantísimo, la información en forma digital, en el disquete, el descubrimiento del átomo, los satélites que para la comunicación pues son vitales, la probable clonación del hombre,
y el mundo de la cibernética con una pequeña computadora de mano que trae ella. Para la sociedad de Colima es muy importante, y para la universidad, el que un edificio de esta naturaleza se haya rescatado, se haya rehabilitado, se le haya dado un nuevo uso. Al intervenirse, se hace aparte de una labor de rescate, es más bien una labor de revitalización del edificio. Primero hay que hacer una investigación histórica del edificio. Una vez que se tenga una investigación histórica, tendríamos que hacer un levantamiento muy exacto del edificio, porque las restauraciones y las revitalizaciones se hacen al milímetro. Lo importante es tener la sensibilidad y los conocimientos suficientes para poder hacer una cura del edificio. Es muy notorio que hubo una preocupación por parte del arquitecto que intervino en este edificio de dejar la parte más antigua de este edificio, la parte que se encontraba todavía sana y construida, dejarnos un precedente de ese edificio, ¿no? Es obvio que a través de varios elementos verticales que maneja el arquitecto, separa lo viejo con lo nuevo, ¿sí? El hecho de tener estas crujías y estos pasillos como estuvieran originalmente, nada más tratados de una manera más contemporánea, no olvidar que estamos en el siglo XXI, que se encuentran nuevos materiales mejores que los anteriores, hacen que el edificio conserve su esencia espacial. Para todos fue una repentina esto. O sea, este edificio fue reconstruido en términos de 7 meses y medio. Y si yo tuve y mi equipo de trabajo 7 meses y medio para construir el edificio, que fue difícil, o sea, fueron días y noches y desveladas, sin vacaciones, sin nada. Los compañeros que pusieron las obras artísticas, el maestro Alejandro, el maestro Pancho, el maestro Rafael, tuvieron 4 meses o 4 meses y medio para hacerlos. O sea, fue una repentina y se formó un equipo de trabajo muy importante que veo muy difícil que se vuelva a juntar, porque todos le metimos ganas. Ese edificio es de 1930, por lo tanto no estaba protegido por el INA, pero aún así, como te dije en un principio, tiene sus valores axiológicos importantísimos que nos daría pauta para los investigadores que se realizara una línea en el sentido de que este edificio fue hecho por una familia de origen alemán. Si ustedes lo observan, no aparece un solo arco en todo el edificio, en lo que es el edificio antiguo. En la parte nueva es obvio que el arquitecto tuvo la sensibilidad y no hizo ningún arco. Entonces, sería una línea de investigación interesante para los universitarios que amamos la arquitectura y las influencias de la arquitectura que tuvimos aquí en Colima, ver cuál fue la aportación de esta gente y qué es lo que nos queda y no nos queda de esta gente que vino del extranjero y que indudablemente a través de los años hicieron colimenses, absorbieron la cultura de Colima y dieron parte de ellos para que se hiciera la cultura de Colima. Ver qué fue lo que nos dejaron y qué es lo que sigue en nuestros días, la intervención de esa gente en su momento histórico en el estado de Colima, ¿no? Lo más difícil es que cuando empecé a analizar el edificio, me encontré un edificio con un eclecticismo muy fuerte. Por fuera teníamos una arquitectura neoclásica toscana, adaptada a las medidas colimenses, con herrerías del Art Deco, y hacia adentro eran unos corredores que pues, te daban la idea de un patio sevillano, o sea, una arquitectura del sur de España, ¿sí? Con una fuente chica que había siempre, que normalmente se usa en las obras de los moros, que también están hacia el sur de España. Entonces tuve que conjugar estas cosas y lógicamente enfrentarlos contra una arquitectura moderna. Y al parecer entre todas las personas que me estuvieron ayudando
en los diseños, nos quedó bastante bien, o sea, no se chocan todos los elementos. Metimos hacia adentro parte de la arquitectura toscana, o sea, hicimos unos vestíbulos, ¿verdad? Respetamos los corredores de origen sevillano, más o menos, respetamos la fuente, el patio, ¿sí? Generamos un traspatio como en las casas de Colima, decorado, ¿sí? Y lo enfrentamos en este lado que estoy con una arquitectura contemporánea. Y por afuera, pues era entregarle a la ciudad un espacio más bello que el que tenía. Entonces entregamos un edificio con 3 fachadas, la sobre 20 de noviembre, sobre Revolución y sobre la Juárez, ¿sí? O sea, ya ahora consta de 3 fachadas, cuando por un lado, por el lado poniente, era una barda completa. Entonces ya ahorita, pues es un edificio que contiene 3 fachadas y se ve más alegre la ciudad. Esta casa tiene una serie de valores increíbles porque forma parte de un momento histórico que ya no lo tenemos, que es los años 30. No tiene ningún tipo de influencia en el sentido de que no hay arcos en toda la casa. ¿Por qué no hay arcos? Entonces ya investigas, es que originalmente fue de una familia de alemanes. Y ahí te puedes ir a investigar un montón de cosas. Y a la hora de construir se debe de tener, al momento de ya intervenir el edificio, se debe de dejar uno de protagónicos de arquitecto y tiene que respetarse el edificio tal como está. Las universidades somos las únicas instituciones que a veces nos acordamos de la historia, porque a veces los gobiernos del Estado, los gobiernos municipales, hay personas que están al frente que sí les interesa, pero hay gente que a veces no les interesa y en vez de preservar el patrimonio de los mexicanos, los echan a perder. En las universidades no nos pasa eso. Entonces por eso la UNAM tiene los edificios más importantes de México y la Universidad de Colima estamos creando nuestro patrimonio cultural y creándole un patrimonio cultural a los colimenses. Que este edificio está a prueba de temblores, porque tengo entendido que el edificio empezó antes de, ya cuando el cónsul alemán lo compró ya era un edificio, pero no con estas características, sino era tipo hacienda, más tosco. Sí, pero ha aguantado los temblores de 100 años, o sea, desde 1930, el del 4, el del 74, el del 83, el que nos acaba de pasar en este año y no ha tenido ninguna cuarteaduras. Pues una de las mejores oportunidades que me ha dado la vida, ¿verdad? O sea, después de una trayectoria de trabajo, creo que estuve en el momento oportuno y tuve la confianza oportuna de los compañeros que me hayan dado la oportunidad de restaurar un edificio en el cual pues yo conocía su espíritu y lógicamente eso es lo que traté de conservar, el espíritu, ¿sí? Y creo que solamente los que vivimos aquí hubiéramos logrado, pues no creo que no sea el único, digo, cualquiera lo hubiera logrado. O sea, porque le tenemos cariño a este edificio. Para uno, pues sentimentalmente, pues es recuperar parte de uno mismo, ¿sí? La idea de aquí fue crear el Centro Anuyes, que es un pequeño centro de convenciones, ¿sí? Para que se lleven eventos de las facultades y de grupos profesionales en este espacio. Entonces, de esa manera se podría jalar gente hacia el sur de la ciudad, en el cual vuelva a vivir en el sur de la ciudad, que casi, pues ya nomás la transitamos, ¿sí? Esa es una de las ideas. Por eso se crearon 2 auditorios, 5 espacios, uno para 35 gentes, otro para 45, otro para 80, otro para 100 y otros para 150 gentes. Y aparte de las áreas que estás viendo, que se pueden complementar para llevar eventos con pequeñas convenciones de 200 gentes, ¿sí? Entonces, de esa manera, las escuelas no tienen por qué suspender actividades cuando un grupo, ¿sí? O una carrera tiene algún evento. Como edificio histórico, nada mejor que este edificio sea la historia, no únicamente de la universidad, como archivo histórico de la universidad, sino que sea un centro de historia en el ámbito educativo estatal y, ¿por qué no pensar en el ámbito regional? Por ello hemos empezado a trabajar en desarrollar, y esto tendrá que ser en el transcurso de los próximos años,
el archivo histórico de nuestra universidad, donde, insisto, estarán documentos académicos que involucran este desarrollo tan importante educativo que ha sido nuestro Estado, desde la educación básica hasta la educación superior. Realmente un edificio muy bello, que tiene espacios verdaderamente cómodos, verdaderamente diseñados para un ámbito cultural y académico, y que realmente va a ser verdaderamente útil, va a ser realmente aprovechado en plenitud por los universitarios y por la sociedad colimense. Es pues para nosotros algo hermoso, no únicamente la figura histórica del edificio, sino también la función que ahora está desempeñando este edificio histórico de la Universidad de Colima. Significa pues un compromiso en el ámbito de la restauración para dar identidad a los colimenses en torno al trabajo urbanístico que la sociedad identifica a los colimenses en el ámbito histórico. Entonces los invito a los jóvenes para que velen por la cultura en general. Y esto es un estímulo. Es esto que han hecho las autoridades, de recuperar, reconstruir, mejor dicho, remodelar. Y así pueden trabajar los jóvenes por su estado en que han nacido, ¿verdad? Y por el país en general. Para mí tiene mucha importancia porque pues, realmente está dignificando una sociedad, ¿no? El uso que se le estaba dando realmente era muy pobre, y esta edificación pues está unida a una historia muy, muy rica que era necesario se rescatara, y más para los universitarios. Eso es lo que quiero, que todos los nuevos estudiantes vengan y observen todo lo que hay, porque en el futuro tal vez ellos les transmitan a sus hijos todo lo que ellos están viendo, ¿no? Entonces, todo lo que sea rescatar nuestro patrimonio edificado, ¿sí?, que genere un sentimiento de identidad en los colimenses, tiene un gran valor. Y debe de ser así, porque nosotros les tenemos que heredar ese patrimonio edificado a los que vienen atrás de nosotros. Considero que es valioso el edificio, y conservarlo equivale a conservar la historia misma de la universidad. Tiene un alto valor histórico este edificio, porque podemos considerarlo como la carátula de una historia monumental de la Universidad de Colima.